Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 26 de la telenovela Marea de Pasiones. Said contactó a Ana con una amenaza directa y cruel. Le exigió que obedeciera sus órdenes bajo la amenaza de revelar a su madre que Ana tenía una novia. La amenaza la asustó profundamente y Ana, temblando, colgó el teléfono con rapidez. Sin embargo, Ana no sabía que Serena había aprovechado la ocasión para tomar su credencial y acceder al bar. Elena recibió un ramo de flores que inicialmente pensó que era un regalo de Marcelo. Sin embargo, al leer la nota adjunta se dio cuenta con horror de que las flores prevenían de Said. La dedicatoria estaba cargada de sarcasmo y crueldad, mencionando la pérdida del bebé de Elena y recordándole que aún le debía mucho más a Said. La noticia la dejó abatida y la sensación de humillación y dolor se hizo más aguda. Mientras tanto, Said aprovechó la oportunidad para hablar con Leonor. Le insinuó que Walter solo estaba a su lado por su dinero, intentando sembrar dudas en ella. A pesar de sus advertencias, Said también le dio libertad para tomar sus propias decisiones. Leonor, haciendo caso omiso de las insinuaciones de Said, se sintió satisfecha con la compañía de Walter y continuó disfrutando de su relación con él, ignorando las posibles implicaciones de las palabras de Said. Serena, con la credencial robada de Ana, logró entrar al bar. Al llegar se encontró con Roberta, quien la miró con sorpresa y le preguntó qué hacía allí. Serena, con una actitud desafiante, respondió que necesitaba hablar con ella. Sin embargo, no perdió tiempo en amenazar a Roberta y le advirtió que si no cumpliría con sus demandas, revelaría el secreto de Ana a su madre. Roberta, incómoda y preocupada, optó por irse. Antes de que Serena pudiera actuar, Benjamín se acercó a ella y le ofreció un trago, esperando aprovecharse de la situación a su favor. Said, no conforme con su manipulación anterior, buscó nuevamente controlar a Luisa. La abordó con una disculpa fingida por sus comentarios sobre Marcelo y sugirió que era el momento adecuado para considerar tener un bebé juntos, con la idea de darle un hermanito a Natalia. Luisa, sin embargo, expresó su deseo de tomar las cosas con calma y seguir recomendaciones del médico. La frustración de Said creció al ver que Luisa no estaba dispuesta a ceder. Intentó forzar una intimidad, pero Luisa le dejó en claro que no se sentía preparada para ello. La negativa de Luisa enfureció a Said, quien la acusó de buscar excusas para hablar de Marcelo. Esta discusión llevó a una confrontación emocional que terminó con Luisa marchándose molesta, dejando a Said con una mezcla de ira y resentimiento. Benjamín, viendo a Serena en un estado vulnerable, después de beber, decidió drogarla un poco más. Al darse cuenta de que Serena ya no podía defenderse, la llevó a una habitación, planeando que alguien abusara de ella. Más tarde, Luisa fue junto a la cama de Natalia, quien dormía profundamente. Con voz cargada de emoción, le pidió perdón por todo lo que había sucedido, prometiéndole que siempre haría lo mejor para que ella fuera feliz. Luisa deseaba con todas sus fuerzas darle lo mejor a su hija. Marcelo, por otro lado, estaba en su habitación, recordando cómo Elena hacía todo lo posible para ganarse su amor. Sin embargo, él estaba cada vez más confundido, sin saber cómo manejar sus sentimientos. En otro lugar, Camila e Iñaki observaban cómo su plan parecía estar funcionando. Desde la distancia, vieron cómo alguien dejaba el dinero que habían solicitado dentro de un tarro de basura. Esperaron pacientemente a que la persona se fuera para poder recogerlo. Finalmente, Inés se acercó a Marcelo y le preguntó cómo se sentía. Marcelo le respondió que no podía quedarse de brazos cruzados, que necesitaba encontrar la información necesaria para probar su inocencia. Decidido, llamó a un amigo para pedirle ayuda, convencido de que estaban intentando culparlo de algo que no había hecho. Tiago y su madre Leonor protagonizaron una nueva discusión cargada de tensión
incomprensión y resentimiento. Leonor, cansada de los continuos reproches de su hijo, le dejó claro que no le interesaban sus quejas. Sin embargo, Tiago, en un arranque de ira, amenazó a Leonor con revelar a todos su relación con uno de los empleados del hotel si no le devolvía su supuesto trabajo. La amenaza enardeció a Leonor, dejándola desconcertada sobre cómo manejar la situación con su hijo. Mientras tanto, Osvaldo estaba en conversación con su madre, desesperado por encontrar cómo método efectivo para que Nora perdiera la custodia de su hijo. Aunque tenía algunas estrategias en mente, aún no lograba concretarlas con la precisión necesaria. Determinando a recuperar a su hijo, Osvaldo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. En otro rincón, Serena despertó en una habitación que no reconocía, sintiendo el peso de la droga en su cuerpo. Al darse cuenta de que estaba desnuda y había sido víctima de abuso, empezó a llorar y a gritar, tratando de levantarse sin éxito. Desesperada y debilitada, se desplomó en el suelo, abrumada por el dolor y la angustia. Said, mientras tanto, se acercó nuevamente a Luisa, ofreciendo disculpas por sus anteriores comentarios y presentándole un nuevo proyecto de negocios, el cual describió como de gran envergadura. Luisa, interesada, le preguntó detalles sobre el proyecto. Said le solicitó que convenciera a Cristóbal para que se uniera como socio. Aunque Luisa estaba muy indecisa, comenzó a considerar la propuesta. Sin embargo, no sabía que Said tenía planes ocultos y que la idea de Cristóbal estaba destinada a fines mucho más oscuros. Mientras tanto, Elena estaba devastada en su habitación cuando Marcelo llegó para preguntar cómo se sentía. Elena, con tristeza, le confesó que había decidido tomar la relación porque sabía que Marcelo seguía pensando en Luisa. Marcelo, sorprendido, intentó disuadirla, pero Elena le pidió que le propusiera matrimonio. Marcelo, confundido, le pidió más tiempo, explicando que no podía tomar una decisión tan apresurada. Sin embargo, Elena, cada vez más enamorada, le insistió, dejando a Marcelo sin saber qué hacer. Luisa, por su parte, parecía estar cayendo en la trampa de Said, quien le había presentado el proyecto como algo ecológico, sabiendo que a Cristóbal le gustaban ese tipo de iniciativas, pero en realidad Said tenía planes mucho más oscuros para el dinero. En otro lugar, Camila e Iñaki estaban preocupados, sin saber cómo sacar el dinero de la caja. Su preocupación aumentó cuando vieron a un mendigo revisando la basura, temiendo que se robara el dinero. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que todo era una trampa de la policía para atrapar al culpable. Después de los trágicos eventos, Serena, consumida por la ira y el dolor de su reciente experiencia, buscó un chivo expiatorio para su sufrimiento. Dirigiéndose a Ana, la culpó por lo sucedido, alegando que ella era responsable de todo el caos en el que se encontraba. Ana, sorprendida por la acusación, trató de defenderse. Le explicó a Serena que no tenía ninguna culpa, ya que había sido ella quien había robado la credencial de su bolso. La confrontación se intensificó cuando otras amigas de Ana llegaron al lugar. Serena, en su desesperación, también intentó implicarlas en el incidente. Marcelo estaba preocupado por un ramo de flores que había visto en la habitación de Elena. Al confrontarla, Elena intentó esconder la verdad y le dijo que había comprado las flores ella misma. Sin embargo, Marcelo pronto descubrió que la realidad era diferente. Las flores habían sido enviadas por Said, un hecho que Elena intentó ocultar. Marcelo, frustrado y confuso, también preguntó por qué Elena le había revelado a Luisa que estaba embarazada antes de decírselo a él. Elena, incómoda y sintiéndose acorralada, intentó desviar la conversación. Se quejó de un dolor de cabeza y pidió a Marcelo que la dejara descansar. Desesperado y sin más opciones, Marcelo se marchó, dejando a Elena sola con sus pensamientos y las implicaciones de sus engaños. Marcelo, perturbado, comenzó a sospechar de Elena cuando una enfermera le comentó que las flores que había visto en la habitación de Elena eran un regalo de su novio. Marcelo se sorprendió al escuchar esto, ya que él sabía que no había
había comprado ninguna flor. La revelación lo dejó perplejo y comenzó a dudar seriamente las explicaciones de Elena le había dado. La confusión y la desconfianza crecieron en él, aumentando la tensión en su relación con Elena. Por otro lado, Felipe estaba en la oficina de su jefa, quien le hizo una pregunta crucial sobre Beatriz. Le preguntó si creía que Beatriz era inocente. Felipe, con una mezcla de incertidumbre y preocupación, comentó que podría ser que Beatriz no fuera culpable y que alguien podría haber plantado las llaves incriminatorias en su casa. Su jefa, notando la vacilación en la respuesta de Felipe, le preguntó si conocía bien a Beatriz. Felipe, sintiéndose incómodo y atrapado, intentó esquivar la pregunta y, sintiendo la presión, se retiró de la oficina de su jefa de manera apresurada. La situación dejó a Felipe preocupado por las posibles consecuencias de sus acciones y las implicaciones de su investigación. Inés, por su parte, estaba considerando diversificar su negocio y comenzar a vender pasteles. Su amiga le advirtió que no debería desviarse de lo que siempre había vendido, pero también le dijo que si algo estaba mal, no dudara en contarle. Inés entonces se enteró de que Marcelo y Elena habían perdido a su bebé y justamente en ese momento Natalia escuchó la noticia, rompiendo el llanto. Marcelo notó que Cristóbal se comportaba de manera extraña y le preguntó qué le sucedía. Cristóbal le confesó que no podía viajar a la Ciudad de México y que se había quedado. Marcelo aprovechó para contarle que Elena había tenido un accidente y que había perdido el bebé. Cristóbal quedó profundamente afectado por la noticia y le preguntó cómo estaba Elena. Marcelo le aseguró que Elena ya estaba fuera de peligro y mejorando, pero Cristóbal, luchando contra su Alzheimer, tenía dificultades para recordar los detalles. Marcelo, abatido, le comentó que no sabía cómo hacer para que las cosas mejoraran, a lo que Cristóbal le aconsejó que se tomara aún tiempo para pensar bien las cosas. Mientras tanto, Luisa fue a buscar a Natalia al colegio, pero Natalia insistió en que quería ver a Marcelo para saber cómo estaba después de la pérdida del bebé. Sorprendida, trató de convencerla de que lo viera después, pero Natalia fue firme en su decisión de ver a su padre. Cristóbal más tarde le comentó a Marcelo que su propuesta de negocio era muy importante e impactante y que generaría muchos ingresos. Marcelo le aseguró que quedaría con la menor parte de las ganancias, dejando la mayor parte para Cristóbal. En ese momento, Marcelo recibió una llamada a Luisa, quien le dijo que Natalia quería verlo. Marcelo, emocionado, le dijo a Luisa que por supuesto que él también quería ver a Natalia de inmediato. Él colgó el teléfono y le dijo a Cristóbal que regresaría pronto, quería ver a su hija. En otro lugar, Nora fue a casa de Osvaldo para sacar todas sus cosas. Osvaldo aprovechó el momento para insultarla e humillarla, lo que hizo que Nora se derrumbara en llanto. Le confesó a Osvaldo que siempre lo había amado y que había soportado muchas cosas, pero que ahora se estaba dando cuenta de la realidad. Con el corazón roto, Nora se marchó, mientras Osvaldo, al quedarse solo, comenzó a sentir angustia y su madre notó el sufrimiento interno de su hijo. Finalmente, Natalia vio a su padre y corrió a abrazarlo. Marcelo se emocionó al ver a su hija, mostrándole tanto cariño. Natalia, conmovida, le entregó un dibujo hermoso que había hecho para él, en el que representaba un bebé, recordándole la pérdida que había sufrido. Aunque Marcelo sintió una tristeza profunda al ver el dibujo, Natalia lo intentó animar, tratando que se sentiría mejor. En ese momento, Marcelo decidió pedirle un helado a Natalia y se sentaron a hablar, compartiendo un momento reconfortante juntos. Felipe decidió demostrar la inocencia de Beatriz. Se adentró en la bodega de evidencias de la policía. Sabía que la llave encontrada en la casa de Beatriz era crucial, pero estaba convencido de que alguien la había colocado allí para incriminarla. Con manos firmes tomó la bolsa que contenía la llave y la manipuló cuidadosamente
bruscamente, alterándola lo suficiente para que cuando la llevara al forense, los resultados exculparan a Beatriz. Al terminar, volvió a colocar la llave en su lugar, consciente del riesgo que estaba tomando, pero determinado a que se hiciera justicia. Mientras tanto, Marcelo y Luisa conversaban después de que él pasaría más tiempo con Natalia. Marcelo, conmovido por las palabras de su hija, expresó a Luisa que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por Natalia y agradeció la oportunidad de verla. Mencionó que Natalia había sugerido la idea de formar una familia, mostrando su deseo de estar más presente en la vida de su hija. Luisa, comprensiva pero agotada por la complejidad de la situación, aseguró que también deseaba lo mejor para Natalia, aunque la relación entre ellos fuese difícil. Cristóbal, en su despacho, recibió una llamada inesperada de Said. Este le propuso un proyecto, pero Cristóbal lo rechazó de inmediato, mostrando desinterés en lo que Said tuviera que ofrecer. Sin embargo, cuando Said mencionó que Luisa tenía más información sobre el proyecto, Cristóbal se sintió intrigado, aunque mantuvo su desconfianza y terminó la llamada sin más palabras. Al regresar a su oficina, Luisa fue confrontada por Said, quien entró de manera abrupta. Por un tono de desconfianza, le preguntó dónde había estado. Luisa, recordándole las palabras de Marcelo, sintió la presión de la situación. Comenzó a sentirse abrumada. Aunque intentó mantener la calma, no pudo evitar que la impotencia y el agotamiento emocional la alcanzaran, llevándola a un estado de vulnerabilidad que trató de ocultar mientras lidiaba con la complicada realidad que enfrentaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.